El comentario del día de hoy, gracias Susana, gracias compañeros, gracias al pueblo por prestarnos su atención. Miren, el comentario de hoy tiene que ver con un tema que me ha llenado de orgullo ajeno y de mucha ilusión. No solamente son cosas negativas y feas que tenemos que decir desde aquí, a veces hay cosas que hay que valorar y ponderar. Y es el ejemplo quizá de una niña y su madre que con mucho esmero y dedicación ha logrado que su niña se forme en el instrumento del violín. Y ese tema, el ver esa niña con la capacidad que ejecuta las diferentes partituras que le ponen por delante, con la agilidad y la facilidad, y viniendo de donde viene, con todas las limitaciones del mundo, yo tuve que aproximarme necesariamente a la madre para orientarme. Miren, señores, esa señora se dedica a cuidar a sus hijos y además realiza algunas labores virtuales de trabajo en medio de esta pandemia. Pero ella va, lleva a su hija, la espera ahí en la escuela elemental de música, Elila Mena, que está en la César Nicolás Penson, la espera y regresa a su comunidad. Hace un trayecto de varias horas, tanto para llevarla como para regresarla. Y así, según me informaba, también lo hizo con uno de sus hijos mayores que logró una beca para estudiar fuera del país. Esto es admirable, esto es loable, tanto para ella como para sus hijos que han logrado encaminarse en este mundo de la música. Pero también nos lleva a una gran reflexión, porque hasta hace poco esa misma escuela que ha formado a tantos y tantos niños tenía una carencia tremenda, todavía la tiene. Tenía filtraciones, se hicieron algunas correcciones, el teatrillo que tiene también tenía grandes problemas que fueron corregidos por la gestión de gobierno anterior, por el anterior Ministerio de Cultura, pero todavía tiene muchas deficiencias. Hay aulas que no tienen aire acondicionado, hay mucha deficiencia en los instrumentos, hay a veces incumplimiento en los horarios de los profesores, pero aquí la reflexión sobre todo es el que particularmente entiendo que estas facilidades que se tienen en el mismo centro de la ciudad deben trasladarse y llevarse a todos los pueblos y aquí y las comunidades, vamos a decir, más marginadas. Esta niña es un ejemplo de que cuando se invierte de forma adecuada en educación, en este plano de la educación cultural, se pueden lograr productos, personas mejor formadas, con virtudes desarrolladas a su máxima expresión, que permiten que ella como persona logre tener una mayor y una mejor calidad de vida y ser una persona productiva para la sociedad. Esa niña es un ejemplo, esa madre es un ejemplo de que cuando se quiere se puede, pero hay que facilitarle como Estado a esos niños, a esas madres, a esas familias que quieren formarse en diferentes aspectos culturales, llevarle y acercarle esas escuelas de arte en el área de la música, con escuelas elementales de música, con escuelas de artes plásticas, con escuelas de arte dramático. Aquí hay talento por doquier. Criticamos que nuestros jóvenes están metidos en drogas, que están en bandas, que no quieren estudiar, que no quieren aquello, pero estamos asumiendo y ejecutando políticas adecuadas para acercarle estas cosas positivas que vemos aquí. Tienen esos jóvenes el deseo de aprovechar. Fíjense, transita horas y horas todos los días para educarse, para formarse en temas musicales y lo ha logrado, ha tenido un resultado. Ya su hermanito mayor está en una escuela en el exterior becado. Entiendo que el Ministerio de Cultura tiene el reto de hacer más accesible la educación cultural en la República Dominicana. Entiendo que de las 31 provincias y el Distrito Nacional, solamente en 15 hay alguna que otra escuela que tiene o que imparte. No todas, sino tal vez una o dos de las llamadas artes liberales. Entonces, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con los sectores marginados en la República Dominicana? No tienen derecho, no tienen derecho a acceder a esta educación. Muchos dirían, no, pero estamos en medio de la pandemia, estamos en medio de la crisis. Creo que esta pandemia y esta crisis debe aprovecharse, porque estamos con clases virtuales, con sus limitaciones y con situaciones que hemos criticado aquí en este medio.
pero debe aprovecharse para ver si se facilita la instalación de casas de la cultura, de academias, como se le quiera llamar, en cada provincia del país. ¿Por qué privar a más de la mitad de las provincias del país de tener una escuela a la que los ciudadanos de esas provincias puedan acceder a una educación musical, una educación en las artes plásticas, dramáticas, es más, hasta en las artesanías? Porque también el Ministerio de Cultura tiene una dependencia que se encarga de analizar, de estudiar y de formar en estas artes, en la artesanía. Entonces, creo y entiendo y propongo que Cultura debe asumir un plan nacional para hacer accesible la educación cultural en toda la geografía nacional. Que no solamente se ponga a disposición de ciertas élites esta educación. Está aquí, estas escuelas están en los centros urbanos, en la zona donde quizá los habitantes de esta zona, de estos sectores privilegiados, tienen recursos suficientes para mandar a sus hijos a escuelas privadas, como de hecho lo hacen muchos de ellos. No obstante, muchos de los estudiantes de esas escuelas que están en esos sectores tienen que trasladarse horas y horas, día tras día, para recibir esta educación musical, esta educación en el ámbito del arte en el que se desarrolla o se está formando. Entonces, reitero, creo que es el momento de asumir con responsabilidad este reto. Y si se tiene que llegar a acuerdos con las escuelas formales, con el Ministerio de Educación, para en esas tandas extendidas que muchas veces es un tiempo perdido en las tardes, donde los niños se tienen sin ningún tipo de ocupación. Y esto lo estoy pensando y visualizando cuando se reinicie la escuela presencial, que espero que sea lo antes posible. Que se piense en esas tandas extendidas, de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cultura, para que en muchas de esas escuelas se establezca formación en el ámbito de las artes, en arte dramático, en música, en lo que sea. Pero en vez de perder ese tiempo en las tardes, que se logre establecer escuelas en las que también se eduque a los jóvenes y a los niños en estas bellas artes. Pero por el otro, no podemos seguir al margen y dejar fuera de este privilegio que es tener una formación cultural a la mayoría de provincias del país. Llegó el momento de democratizar la cultura. Llegó el momento de que se dirija el presupuesto nacional hacia la ampliación del acceso a la educación cultural en la República Dominicana.